Soy Fede, vamos con el tema número 6 de los números complejos, una primera parte. Números complejos vamos a designarlos, como ya sabemos, con la letra mayúscula C y vienen a completar a los números reales. ¿Por qué? Porque sabemos que la ecuación tan sencilla como x cuadrado más 1 igual a 0 no tiene solución en los números reales, ya que no hay ningún número que al elevarlo al cuadrado sea igual a menos 1. Para ello vamos a llamar unidad imaginaria a este número que vendría a resolvernos esta ecuación y lo vamos a designar con la letra i, de manera que i es igual a la raíz de menos 1, que sabemos que no es un número real. Se le llama unidad imaginaria y lo que cumple es que al elevarla al cuadrado es igual a menos 1. Es un número imaginario, de manera que al elevarlo al cuadrado nos da el número menos 1. Podremos resolver entonces ecuaciones que hasta ahora no tenían solución. Por ejemplo, x cuadrado más 16, me quedaría que x cuadrado es igual a menos 16, es decir, que la x vale más menos la raíz de menos 16. Hasta ahora diríamos que esta ecuación no tiene solución, puesto que el radicando es negativo y una raíz cuadrada no puede tener un radicando negativo. ¿Cómo resolvemos este problema? Pues utilizando esta unidad imaginaria que hablábamos antes. Si el menos 16 lo descomponemos como 16 por menos 1, podremos descomponer la raíz de menos 16 como la raíz de 16 por la raíz de menos 1, que es este nuevo número que hemos llamado unidad imaginaria. De manera que me quedará más menos la raíz de 16, que es 4, por esta unidad imaginaria que en adelante siempre vamos a llamar i. De forma que ya tendríamos resuelta esta ecuación que hasta ahora no podíamos resolver en los números reales. Así con cualquier ecuación de segundo grado que no tuviera solución, puesto que esto venía provocado porque lo que quedaba dentro de la raíz era negativo. Por ejemplo, en esta me quedaría la raíz de menos 3, que lo pongo como raíz de 3 por raíz de menos 1, y este raíz de menos 1 sabemos que es la unidad imaginaria, de manera que tendríamos dos soluciones, que serían menos 1 más raíz de 3i partido por 2, menos 1 menos raíz de 3i partido por 2, es decir, unos nuevos números que no habíamos visto hasta ahora y que son números complejos, ¿de acuerdo? Ahora bien, los números complejos también incluyen a los números reales. Vamos a ver que los números reales son un caso particular de números complejos, con lo cual toda la construcción que teníamos para números reales nos servirá. Cualquier número complejo veremos que lo podremos expresar de diferentes maneras. Llamaremos forma binómica, llamaremos forma polar y llamaremos forma trigonométrica a cada una de las maneras que tenemos de expresar un mismo número complejo. Comenzamos con la forma binómica. Un número complejo en forma binómica es una expresión de la forma a más b por i. Llamaremos habitualmente z a los números complejos, ¿verdad? Un número complejo z de la forma a más b por i, tales que a y b son números reales. A se le llama parte real del número complejo z y a la b se le llama parte imaginaria del número complejo z. Es decir, lo que no multiplica la i es la parte real, lo que multiplica la i es la parte imaginaria. Definimos entonces el conjunto de los números complejos como las expresiones de la forma a más b por i, donde a y b son números reales, respectivamente la parte real y la parte imaginaria. Ya vimos en clase que hay un par de casos particulares. Si b es igual a 0, el número complejo se nos queda reducido a z igual a a, es decir, sería un número real. Luego, un número complejo cuya parte imaginaria es 0 realmente es un número real. Si la parte real es igual a 0, si la a vale 0, nos quedará un número complejo de la forma b por i, y este tipo de números se les llama imaginarios puros. De manera que podemos tener un número real si la parte imaginaria es 0 y un número imaginario puro si la parte real del número complejo es 0. ¿De acuerdo? Dos casos particulares de números complejos expresados en forma binómica. A continuación definimos cuándo dos números complejos son iguales. Y dos números complejos son iguales, como dijimos, cuando tienen la misma parte real y la misma parte imaginaria. Es decir, si A es igual que A' y B es igual que B', siendo el número complejo z a más bi y siendo el número complejo z' a' más b' por i. También es fácil definir el conjugado y el opuesto de un número complejo. Si yo tengo el número complejo z a más b por i y tengo
que es un número complejo y quiero definir el opuesto de ese número complejo z, lo único que tendré que hacer será cambiar el signo de la parte real y cambiar el signo de la parte imaginaria. El conjugado del número complejo z lo vamos a designar con una z con una barra arriba, vamos a tener bien en cuenta esta notación que es nueva. Esto significa el conjugado de z y el conjugado de z es cambiar el signo de la parte imaginaria. Es decir, el conjugado de menos 2 más i, pues será menos 2 menos i. El conjugado de 3 más 4i, pues será 3 menos 4i. Lo único que hacemos al conjugar es cambiar el signo de la parte imaginaria. Podemos representar gráficamente los números complejos en el plano complejo. El plano complejo lo vamos a designar como R2 y lo que nos vamos a encontrar en R2 es un plano con dos ejes perpendiculares. Al eje horizontal lo llamaremos eje real, vendrá siendo el eje de las X, lo que conocemos en las coordenadas cartesianas como el eje de abscisas, y el eje imaginario será el eje de ordenadas, el eje vertical, el eje de las Y's. Ya tenemos entonces un plano con dos ejes, el eje real, el eje imaginario, y ocurrirá que cada número complejo se corresponde con un punto de ese plano. ¿Qué coordenadas corresponderán al número complejo z igual a más bi? Pues le corresponderá el punto de coordenadas AB. La parte real será la primera coordenada que representaremos en el eje horizontal y la parte imaginaria la representaremos en el eje imaginario, que es el eje vertical. A este punto se le llama afijo asociado a este número complejo. Luego, cada número complejo tiene asociado un punto que se llama afijo y recíprocamente cada punto del plano le corresponde un único número complejo de la forma x más y por y, donde x e y son las coordenadas del punto en cuestión. Tenemos entonces una correspondencia biunívoca entre el plano complejo y el conjunto de los números complejos, entre R2 y el conjunto de los números complejos. A cada punto del plano le corresponde un único número complejo y a cada número complejo le corresponde un único punto del plano. Bueno, vamos a ver qué relación hay. Tengo por aquí unos ejemplos, ¿verdad? Y lo que vemos es que si fijo, por ejemplo, en el número complejo 2 más 3i, cuyo afijo es 2, 3, si calculamos el opuesto de 2 más 3i será menos 2 menos 3i. ¿Qué observamos? Observamos que este punto y este punto son simétricos con respecto del origen de coordenadas. Este es el eje real, este es el eje imaginario, ¿vale? Luego este punto y este punto son simétricos respecto del centro, respecto del 0, 0, del origen de coordenadas. En cambio ahora observamos este número complejo 2 más 3i y su conjugado es 2 menos 3i. Si representamos el número complejo 2 más 3i y representamos a través de su afijo el número complejo 2 menos 3i, que es el conjugado de z, observamos ahora que son simétricos el uno del otro respecto de este eje, del eje real, ¿de acuerdo? Tengo entonces aquí una simetría central con respecto de este punto, tengo aquí una simetría con respecto de este eje, es decir, una simetría axial. Aquí tenéis lo que acabamos de ver ahora en el dibujo. Los afijos de dos números complejos opuestos son simétricos con respecto del origen. Los afijos de dos complejos conjugados son simétricos respecto del eje real. Simetría central, simetría axial. ¿Vale? Bueno, ¿qué operaciones podemos hacer con los números complejos en forma binómica? Pues podemos hacer la suma, la resta, el producto y la división. Vale, es muy intuitiva la suma y la resta, parte real más parte real, parte imaginaria más parte imaginaria. La resta parte real menos parte real del otro, parte imaginaria del primero menos parte imaginaria del segundo, ¿de acuerdo? Fijaros que la suma y la resta de dos números complejos me proporcionan otro número complejo en forma binómica. Sumo las partes reales, sumo las partes imaginarias, multiplicado por la y, claro, resto las partes reales, resto las partes imaginarias y así tengo la suma y la resta de dos números complejos.
Para el producto lo que haremos será aplicar la propiedad distributiva sabiendo que y al cuadrado es igual a menos 1. De manera que multiplicando todo por todo, pues llegamos a la conclusión de que el producto nos quedará esta expresión que aparece aquí, que no tenéis que aprender de memoria, sencillamente con los dos números complejos que tengamos que multiplicar, multiplicamos todo por todo y cuando nos aparezca la y al cuadrado ponemos un menos 1, agrupamos lo que no tiene y con lo que no tiene y, agrupamos lo que tiene y con lo que tiene y llegamos a esta expresión binómica del producto de estos dos números complejos. Para el cociente recordad que lo que hacíamos era multiplicar y dividir por el conjugado del denominador y multiplicando y dividiendo por el conjugado del denominador realizaremos el producto del numerador y aquí conseguimos tener suma por diferencia y suma por diferencia es diferencia de cuadrados. Veis que aquí aparece un más y he dicho diferencia de cuadrados, pero es que el segundo cuadrado es b' por i cuadrado y b' por i cuadrado, como i cuadrado vale menos 1, sería menos b cuadrado. Luego tendría a cuadrado menos b menos b' cuadrado, de manera que será a' cuadrado más b' cuadrado. Un segundín que voy a enchufar esto que me voy a quedar sin batería. Un momento. Bueno, solucionado entonces. Vamos ahora a ver las potencias de la unidad imaginaria. Y para ver las potencias de la unidad imaginaria, pues sabiendo que la i es la raíz de menos 1, que como sabemos casi nunca vamos a escribir raíz de menos 1 directamente, siempre vamos a poner i, pero esto nos da pie para calcular cuánto vale i al cuadrado, que será menos 1, y al cubo, que será i cuadrado por i, es decir, menos 1 por i, pues será menos i. Y a la cuarta lo podremos poner como i al cuadrado, pues será menos 1 al cuadrado y menos 1 al cuadrado es igual a 1. Para calcular cualquier potencia de exponente natural i elevado a d, lo único que tendremos que hacer, digamos aplicando que i a la cuarta es igual a 1, pues será dividir el exponente entre 4. Y como dividendo es igual a divisor, que es 4, porque estoy dividiendo entre 4, por cociente más resto, me quedará que i elevado a d, que es lo que quiero calcular, será igual que i elevado a 4 por k más r. Pero aplicando las propiedades de las potencias, como aquí tengo un producto, pues será potencia de una potencia, como aquí tengo una suma, será multiplicar potencias de la misma base. Veis que i elevado a 4 elevado a k sería i elevado a 4k, y cuando yo multiplicara esto, me quedaría i elevado a 4k más r, que es exactamente lo que tengo aquí. Pero ¿cuánto vale i a la cuarta? Como i a la cuarta es 1, aquí me quedaría 1 elevado a k, y 1 elevado a k es igual a 1, luego habremos llegado a la conclusión de que i elevado a d es igual que i elevado a r, donde ¿quién es r? R es el resto de dividir la d entre 4. Vamos a ver ahora un par de conceptos esenciales para poder expresar este número complejo que sabemos que está en forma binómica en forma polar o en forma módulo-argumento. Para eso vamos a dar un par de definiciones. Vamos a definir lo que es el módulo de este número complejo y lo que es el argumento de ese número complejo. De forma que el módulo de un número complejo lo vamos a designar por una z entre barras. Esto no se lee el valor absoluto de z, se lee el módulo de z, puesto que z es un número complejo. Como decimos, el número complejo z tiene un módulo y ese módulo es un número, y ese número viene dado por la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. Es decir, si a mí me dan el número complejo 3 más 4i, pues el módulo será la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y eso sale un número. ¿Qué significa geométricamente ese módulo? Ese módulo representa la distancia que hay desde el punto que va asociado al número complejo, es decir, desde el afijo que corresponde a este número complejo, hasta el origen de coordenadas. Es una distancia, representa una distancia. El argumento principal de z
es un ángulo. Es decir, que a partir de un número complejo vamos a obtener su módulo y su argumento principal. ¿De acuerdo? Y el argumento principal es un ángulo que vamos a designar generalmente como alfa y es el ángulo de la primera vuelta, es decir, entre 0 y 360 grados, que forma la semirrecta R con la semirrecta S. Donde ¿quién es la semirrecta R? La semirrecta R es el semieje positivo de las X y la semirrecta S es la que se inicia en el 0, 0 y que pasa por el afijo que corresponde al número complejo. Tendremos entonces que la tangente de ese ángulo es igual a la parte imaginaria partido por la parte real, con lo cual el argumento principal que hemos llamado alfa será el arco cuya tangente valga b partido por a. Para no caer en un error, tendremos que representar gráficamente el afijo que corresponda para saber en qué cuadrante está, porque recordáis de trigonometría básica que hay dos ángulos que tienen la misma tangente, que son alfa y 180 más alfa. Entonces, cuando nosotros le pedimos a la calculadora que nos diga el arco tangente de b partido por a, nos da un ángulo, pero o bien es ese ángulo que me da la calculadora o bien es 180 más ese ángulo que me da la calculadora, puesto que ambos tienen la misma tangente. Y esto, ¿cómo lo vamos a decidir? Lo decidiremos representando gráficamente el afijo que corresponda al número complejo del que nosotros queremos calcular su argumento. Resumiendo, que a partir de un número complejo yo voy a calcular su módulo, voy a calcular su argumento principal, de aquí en adelante cuando hable de argumento será argumento principal, y tendré otra forma de expresar este número complejo. ¿Por qué tendremos otra forma de expresar ese número complejo? Porque si os dais cuenta, y en el dibujo lo vamos a visualizar ahora con detalle, si yo tenía el número complejo cuyo afijo es el punto P de coordenadas AB, este punto P queda perfectamente determinado si yo conociera esta distancia, y esta distancia es exactamente el módulo de ese número complejo, y si yo conociera este ángulo que hay aquí, y veis que este ángulo es lo que hemos definido como el argumento del número complejo a más bi. De forma que si conozco cuánto vale el módulo y conozco cuánto vale este ángulo, que es el argumento, tendré perfectamente determinado a través de estos datos este punto. Luego podré expresar el número complejo a más bi expresándolo en forma módulo argumento. Módulo de z, argumento de z. ¿De acuerdo? Donde vuelvo a recordar lo que hemos visto. El módulo de z es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado y alfa es el arco cuya tangente vale b partido por a. Bueno, a partir de aquí puede ocurrir que a mí me den este numerito, un número complejo, puede ser que me lo dan en forma polar. Si os dais cuenta, pasar de forma polar a forma binómica, que es lo que vamos a ver a continuación, será muy fácil. ¿Por qué es muy fácil? Porque vamos a relacionar los elementos que intervienen aquí. La A, la B, el módulo de Z y el ángulo alfa. Por trigonometría básica sabemos que el coseno de alfa es cateto contiguo, que es A, partido por hipotenusa, que es el módulo de Z. Aquí lo tenéis. Y el seno de alfa es cateto opuesto, que es B, partido por hipotenusa, que es el módulo de Z. De manera que ¿cuánto valdrá la A? Pues la A vale el módulo de Z por el coseno de alfa y la B vale el módulo de Z por el seno de alfa. De forma que si me dan el número complejo en forma polar, es decir, que me dan el módulo y me dan el argumento y quiero pasarlo a forma binómica, quiero calcular cuánto vale la A y quiero calcular cuánto vale la B, pues vendré a esta expresión que hay aquí. ¿Y quién será la A? Pues la A será el producto del módulo de Z por el coseno del ángulo que me dicen que es el argumento. ¿Y quién será la B? Pues la B será el producto del módulo de Z por el seno del ángulo que me dicen que es el argumento. ¿Vale? Hay aquí una tercera expresión intermedia, que es muy sencilla, que es la forma trigonométrica.
La forma trigonométrica. ¿Cómo voy a calcular la forma trigonométrica? Pues si me lo dan en forma polar, desde luego es inmediato. Si me dan el módulo y me dan el argumento, lo único que tendré que hacer para expresarlo en forma trigonométrica es hacer este producto, el módulo por el coseno de alfa más y el módulo por el seno de alfa. Esta forma es trigonométrica. Y para pasar a binómica, pues ¿cómo calcularé la A y la B? Utilizando exactamente estas igualdades que acabamos de expresar utilizando los razonamientos trigonométricos básicos. Bien, bueno, continuamos. Aquí está lo que os acabo de indicar en el dibujo, ¿vale? Forma binómica, forma módulo argumento o forma polar. ¿Qué relación hay? Sé calcular el módulo, sé calcular el argumento y en forma trigonométrica, que es el módulo de z que multiplica el coseno de alfa más i por el seno de alfa. Se puede expresar de esta manera o se puede poner módulo de z coseno de alfa más i por módulo de z seno de alfa si hacemos el producto por estos dos miembros. ¿De acuerdo? ¿Cómo pasamos de una a otra? Pues no lo voy a volver a repetir con tanto detalle como antes, pero veis, aquí conozco el módulo y el argumento y estas son las igualdades que tendré que saber para pasarle a forma binómica. Y aquí si me lo dan en forma binómica, la manera de calcular el módulo y el argumento para pasarlo a forma polar y de forma polar a forma trigonométrica. ¿Vale? Bueno, antes de ver las operaciones en forma polar, tengo aquí unos gráficos que resultan muy ilustrativos. Mirad, aquí tengo la A y la B, que son la parte real y la parte imaginaria. Mirad, este número complejo expresado en forma binómica sería el número complejo 2 más 4i, puesto que la parte real es 2 y la parte imaginaria es 4. Si yo lo quisiera expresar en forma polar, necesito calcular su módulo y necesito calcular su argumento. ¿Cuánto valdrá el módulo? Pues hemos dicho que era la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Es decir, que sería la raíz de 20. La raíz de 20, que lo aproximamos y es 4,47. Realmente deberíamos dejar la raíz de 20 aquí mejor que 4,47, pero el programa lo aproxima por defecto, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto vale el ángulo? El ángulo es el arco cuya tangente vale b partido por a. Damos a la calculadora y me sale 63,43 grados, ¿de acuerdo? Veis entonces que si yo modifico aquí la A, voy a poner 1, y la B le voy a dar un valor negativo, veis que el ángulo sale en el cuarto cuadrante. Voy a ir pasando los cuadrantes, mirad. Aquí el segundo cuadrante será que la parte real sea negativa, voy a poner aquí un número negativo y voy a poner aquí un número positivo. Veis que me saldrá un ángulo que está en el segundo cuadrante que corresponde a un punto que también se encuentra en el segundo cuadrante. ¿Qué número complejo sería en forma binómica? En forma binómica sería el número complejo menos 1 más 3i, que si lo quisiera poner en forma polar, calculo cuánto vale el módulo, calculo cuánto vale el argumento y me quedaría 3,16, que sería el módulo, 108,43 grados, que sería el argumento. ¿Vale? Veis que si voy moviendo este punto, va cambiando el ángulo. Voy moviendo este punto, puedo hacer mayor la distancia. Si hago mayor la distancia, veis que sale mayor el módulo. ¿Vale? Si yo muevo este punto hasta el tercer cuadrante, veis que va variando aquí, ¿verdad? Mirad, voy a pasar al tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante, ¿qué le pasa a la A, que es negativa? ¿Qué le pasa a la B, que es negativa? Será el número complejo menos 4,23 menos 1,61i, porque la A y la B son menos 4,23 menos 1,61. ¿Cuánto vale ahora el argumento? Pues el argumento es este ángulo, que es el que forma el semieje positivo de las x, que es este, con la recta o la semirrecta que une el origen de coordenadas con el afijo. ¿Recordáis? La semirrecta R con la semirrecta S. ¿Veis entonces qué manera más fácil de pasar de forma binómica
a forma polar. Calculo el módulo, calculo el argumento y ya lo tengo en forma polar. Desde luego la forma trigonométrica, una vez que lo tengo en forma polar, es facilísima. Sería 4,53 coseno de 200 más i seno de 200. Y se deja así, tal cual os lo estoy diciendo. 4,53, abrimos paréntesis, coseno de 288 más i por el seno de 200,88. ¿De acuerdo? Fijaros si me voy al cuarto cuadrante. Me voy a ir al cuarto cuadrante, con lo cual la parte real será positiva, porque mido en la parte positiva de las x, ¿verdad? Y la parte imaginaria, que es el eje imaginario, será negativo. Voy a cambiar entonces y voy a poner aquí, por ejemplo, el punto de coordenadas 4 menos 1. Cuando yo doy al punto de coordenadas 4 menos 1, ahí lo veis, me sale el número complejo 4 menos i. El número complejo 4 menos i, ¿cuánto vale su módulo? Su módulo es esta distancia, que será 4,12, que será la raíz exactamente de 17, y el ángulo será el arco cuya tangente vale menos un cuarto. Y el ángulo cuya tangente vale menos un cuarto aproximadamente son 346 grados. ¿Lo veis? ¿Vale? ¿Se entiende bien? Forma entonces de pasar de forma binómica, puesto que conozco la A y la B, a forma polar. Vamos a ver ahora lo contrario. Voy a pasar ahora de forma polar a forma binómica. Veis ahora, lo que ahora conoceré será el módulo, me lo dan, y lo que ahora conoceré será el argumento. Entonces, veis que el número complejo en forma polar 3,3, 340, si yo lo quiero pasar a forma binómica, tendré que calcular cuánto vale la A y tendré que calcular cuánto vale la B. ¿Cuánto valdrá la A? Pues sabemos, como hemos visto en la teoría, que es el módulo de z por el coseno de alfa. Le doy a la calculadora el coseno de 340 por 3,3, que es el módulo de z, y me sale 3,1. Le doy a la calculadora al seno de 340, lo multiplico por 3,3, que es el módulo, y me sale la parte imaginaria del número complejo, que ya lo puedo expresar en forma binómica. Puesto que la A vale 3,1, la B vale menos 1,13, este número complejo en forma polar 3,3, 340, en forma binómica será el número complejo 3,1 menos 1,13i. ¿Se entiende bien? Me dan el módulo, me dan el argumento, calculo la parte real y calculo la parte imaginaria. Con lo cual el número complejo que yo tenía en forma polar lo expresaré fácilmente en forma binómica. ¿De acuerdo? Si yo moviera este punto, o doy aquí diferentes valores, veréis, voy a poner ahora que el módulo sea 3, con lo cual estará en la circunferencia del centro 0 y radio 3, puesto que esta distancia está 3. Pero ahora voy a darle 60 grados, por ejemplo. Si yo le doy 60 grados, será un punto que esté en el primer cuadrante. En el primer cuadrante, que tanto la parte real como la parte imaginaria son positivas. Y aquí lo veo. La parte real, que es A, y la parte imaginaria, que es B, son positivas, puesto que está en el primer cuadrante. Y aquí veis que está en el primer cuadrante. Está en la circunferencia centro 0 y radio 3, puesto que su distancia, que es el módulo, es 3, y está a 60 grados. Si en lugar de 60 grados yo le doy 120 grados, pues vais a ver lo que pasa. Lo que pasa es que ahora el número se me traslada al segundo cuadrante, puesto que tengo el número complejo 3 de módulo, 120 de argumento. ¿Y qué ocurre ahora? Ocurre que está en el segundo cuadrante porque la parte real es negativa. Cuando yo multiplico 3 por el coseno de 120 me sale menos 1,5. Y esa es la parte real, que es menos 1,5, sería esta parte que hay aquí, la primera coordenada de este punto, y la segunda coordenada sería 2,6. ¿Lo veis? Si ahora me voy al 200, qué sé yo, al 240, que está en el tercer cuadrante, pues veis cómo varía. Veis que sigo teniendo el mismo módulo porque no he movido el módulo, estoy en la misma circunferencia, pero ahora lo que he movido es el argumento. Antes era 120 y ahora es 240. ¿Cómo calculo la A? ¿Cómo paso yo este número en forma polar 3, 240? Calculo la A calculando el módulo de z, que es 3 por el coseno de 240, y el módulo de z por el seno de 240.
De manera que me sale menos 1,5 menos 2,6i. ¿Qué pasa si yo doy ahora aquí al 315, por ejemplo? 315. Sigo con el mismo módulo, pero al haber cambiado el argumento, ahora ocurre que el coseno de un ángulo que está en el cuarto cuadrante es positivo, por eso me sale positivo esto, y el seno de un ángulo que está en el cuarto cuadrante es negativo, por eso me sale negativo esto. ¿Se entiende? Módulo argumento, calculo la A como módulo por coseno, calculo la B como módulo por seno, ya tengo entonces la expresión binómica de ese número complejo que me lo daban en forma polar. Espero que con esto lo hayáis entendido bien. Si no, me preguntáis en clase las dudas que tengáis. Vamos a ver, continuamos. Las operaciones en forma polar. Hemos visto las operaciones en forma binómica, la suma, la resta, el producto, el cociente, la potencia también, pero el producto, el cociente y la potenciación de números complejos es mucho más sencilla si tenemos los números con los que queremos operar expresados en forma polar. En cambio, para sumar o restar es mejor disponer de los números complejos en forma binómica. Es muy difícil sumarlos si los tenemos en polar. Entonces, si me los dan en forma polar y me piden la suma o la resta, los paso a forma binómica y los sumo o los resto como explicábamos al principio. En cambio, para multiplicar, para dividir o para elevar a una potencia es muy sencillo y lo vamos a ver a continuación. Fijaros, yo tengo dos números complejos en forma polar. El número complejo z1, que viene por su módulo, el módulo de z1, y por su argumento que he llamado alfa sub 1. Y el número complejo z2, cuyo módulo es el módulo de z2, lo pongo entre barras, y cuyo argumento yo he llamado alfa sub 2, ¿vale? Fijaros qué fácil es multiplicar. ¿Cuánto vale el producto de z1 por z2? Que recordáis que en forma binómica había que multiplicar todo por todo. Pues mirad, será un número complejo cuyo módulo es el producto de los módulos. El módulo del producto es el producto de los módulos y cuyo argumento es la suma de los argumentos. Luego, si yo tengo el número 330 y el número 560, pues será 3 por 5, que será 15, y 30 más 60 será 90. Luego sería el número complejo de módulo 15 y de argumento 90. Cuando veamos los ejercicios, veréis que esto es muy sencillo. Pero vamos a quedarnos ya con la idea. Multiplico los módulos y sumo los argumentos cuando estoy multiplicando números complejos en forma polar. ¿Cómo divido números complejos en forma polar? Pues muy fácil. Divido los módulos y resto los argumentos. Este numerito que hay aquí será el módulo de este número complejo y este ángulo que aquí resulta será el argumento de este número complejo. Repito, para multiplicar, multiplico los módulos, sumo los argumentos. Para dividir, divido los módulos y resto los argumentos. Vamos con la potencia. Y para ver la potencia yo tengo aquí un número complejo elevado a n. ¿Cuál será su resultado si está en forma polar? Pues lo único que tengo que hacer es elevar a n el módulo y multiplicar por n el argumento. Fácil, elevo a n el módulo y multiplico por n el argumento. Esa es la manera de elevar a la potencia enésima cualquier número complejo que me lo dan en forma polar. Bueno, para finalizar este vídeo voy a expresar aquí o voy a reflejar aquí una fórmula muy importante que utilizaremos más adelante en trigonometría, que es la fórmula de De Moivre. De Moivre era un matemático y observó y demostró que al poner la fórmula anterior de la potencia en forma trigonométrica y hacer el caso en el que el módulo valga 1, nos queda esta formulita que hay aquí, que el coseno de alfa más i por el seno de alfa elevado a n es lo mismo que el coseno de n alfa más i por el seno de n alfa. Esta fórmula ya veremos más adelante que nos servirá para calcular fórmulas trigonométricas que nos van a resultar muy útiles en adelante, ¿de acuerdo? De momento esto lo vamos a ver así un poco de paso. Lo que sí que me interesa sobremanera es que sepamos operar bien con números complejos en forma polar. Multiplico los módulos, sumo los argumentos, divido los módulos, resto los argumentos
elevo el módulo a n y multiplico por n el argumento. ¿De acuerdo? Bueno, pues como siempre espero que os haya servido y cualquier duda que tengáis, pues ya me preguntáis en clase. Un saludo a todos, adiós.